Esto es Lowpod, tu red de podcasting. Si quieres que te ayudemos a crear tu proyecto o estás interesado en formar parte de la plataforma, mándanos un correo a contacto.lowpod@gmail.com. Lowpod, ¿nos oyes? Hola y bienvenidos un día más aquí, a los Cuentos del Sabio. Un programa de divulgación histórica para ti, un podcast con los temas más interesantes del pasado del hombre, un lugar de encuentro para todos y también, ¿por qué no?, un momento de tomarse un descanso y entretenerse mientras nos sumergimos en una gran aventura juntos. Te invito una vez más a que seas parte de esta pequeña comunidad de aprendices de sabio y hoy os traigo un podcast muy interesante porque os hablaré de la Enciclopedia, la obra más representativa de la Ilustración editada por volúmenes durante 20 años, no sin tropiezos, no sin dificultades y por supuesto no sin censuras. El hombre tiene una dimensión individual inherente a su naturaleza. Es importantísimo que cada uno de nosotros desarrollemos con plenitud todas nuestras capacidades. Conocer nuestros dones y nuestros talentos es totalmente necesario para entrar en la relación con los demás. Conocer nuestros dones porque nos viene dado por nacimiento y tenemos que reconocerlos, activarlos y ponerlos en práctica. En cuanto a los talentos, los recibimos por herencia genética o por el esfuerzo de entrenar nuestras habilidades. Son, por lo tanto, de origen natural. Ambas capacidades se convierten en una de las claves para la felicidad y la plenitud personal. Sin embargo, en la educación actual se premian otras actitudes que no son estas y estamos, de alguna manera, frenando a que nuestros hijos, que son al fin y al cabo nuestro futuro, no desarrollen sus dones y sus talentos y no puedan dar lo mejor de sí mismos en la sociedad. Esto es un problema que con el tiempo se traduce en adultos inseguros, desconfiados y frustrados, porque no han descubierto la esencia de lo que son. Una sociedad sana se define por estar compuesta por personas íntegras, en el sentido de que han elaborado un proyecto de vida personal que les lleva por el camino de la autorrealización. Y cuando esto sucede, las cosas fluyen. La sociedad es educada, inteligente y muy avanzada. Pero cuando sucede lo contrario, la comunidad tiende al individualismo, llevado hasta los límites, lo que significa una sociedad egoísta, insolidaria y autodestructiva. ¿Y en qué lugar nos encontramos ahora en el mundo? Es complicado dar una respuesta, aunque es tentador decir que todo está fatal. Digo esto porque cada estado alcanza un nivel de civismo distinto. No quiero hablar de países concretos, pero muchas veces lo podemos ver en pequeños detalles, en el orden, en la limpieza, en el ruido, en la hospitalidad de los habitantes. En ocasiones, todo esto nos desvela el proyecto individual de cada persona. Y en este sentido, que cada uno piense en su lugar de origen y haga una serie de reflexión personal. La infancia es el mejor momento para desarrollar esto.
Cuando una persona aprende la importancia de trabajar con los demás, abrimos el camino para una sociedad sana. Colaborar es una tarea de ayudar y servir a los demás y lo hacemos de manera desinteresada e incondicional. Hacer que los niños sean colaboradores y cooperantes es conseguir previamente el desarrollo en ellos de un espíritu generoso, solidario y altruista. Cuando el niño aprende a conocerse, es decir, a descubrir y explotar sus dones y sus talentos, y cuando el niño aprende a relacionarse con los demás de forma generosa y abierta, está naciendo el adulto sano, aquel que estará preparado para salir al mundo y poner lo mejor de sí mismo para los demás. Si cada individuo pone al servicio de la comunidad sus dones y talentos, conseguiríamos un mundo más justo y más solidario. Nos abriríamos a la comunicación, que a veces es el origen de muchos de los problemas en el mundo. Seríamos capaces de co-crear para elaborar mejores y más creativas soluciones. Por eso existe un hito en la historia que demuestra la importancia de los esfuerzos individuales en un proyecto colectivo. Estoy hablando de la enciclopedia, una gesta casi titánica de muchos intelectuales que en el siglo XVIII quisieron cambiar el paradigma del conocimiento, aportando nuevas ideas y criticando aquellas que consideraron atrasadas. Tan importante fue la aportación de estos como la capacidad que tuvieron los que se encargaron de su dirección, coordinación, edición e impresión. Comenzamos. Fue un 28 de junio de 1751, el día que salieron al público 2050 ejemplares que se correspondían con el primer tomo de un diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios. Había nacido la gran obra de la enciclopedia, sin duda una de los grandes proyectos editoriales de la historia. Comenzaba así una nueva era del conocimiento, un esfuerzo por compilar la sabiduría humana en todas sus facetas, aglutinar en una misma obra siglos y siglos de saberes ordenados y presentados con claridad. Fueron 8 los volúmenes que aparecieron durante los 20 años siguientes, pero toda esta proeza fue una realidad por el compromiso de muchos intelectuales de las clases altas y con una base ideológica y científica muy concreta. La enciclopedia nace en el siglo XVIII, en el llamado siglo de las luces, un momento en el que los intelectuales franceses quisieron dar un paso adelante en la difusión del conocimiento a otros sectores de la población, con el objetivo último de sacar de la oscuridad y las, según ellos, falsas creencias e iluminar al mundo educándolo en la ciencia y en la razón. Y aquí la enciclopedia es clave en este proyecto.
A mediados del siglo nace del esfuerzo de muchas personas en esta importante obra faraónica de las letras. Pero esta ambición no fue la primera, pero sí la que consiguió lo que se había propuesto. Los enciclopedistas tenían ya las puertas abiertas de otros que intentaron antes tan magna proeza. Este es el caso de Charles Perrault, de Fontenelle, de Bayle y de Leibniz. De todos ellos y de una cantidad de obras anteriores, como los diccionarios británicos, se extrajeron análisis, descripciones y esquemas. La gran obra de la enciclopedia supo organizar muchos de estos libros y satisfacer a los lectores que buscaban una obra general y completa de todos los saberes. En un primer momento, el proyecto inicial tenía el propósito de traducir la Enciclopedia de Chambers en torno a 1745, pero pronto la idea inicial se ampliaría hasta 1747, cuando se encarga oficialmente a Diderot y D'Alembert el encargo de realizar una descripción de las ciencias y de las artes distinto al proyecto inicial. Hablemos ahora de sus dos grandes protagonistas, Diderot y D'Alembert. Diderot fue un gran intelectual que se dedicó a distintos ámbitos de la ciencia, la física, la química, las matemáticas y sobre todo de la historia natural, la anatomía y la medicina. Un ilustrado modélico y por eso participó activamente en las principales discusiones de la época. Era un anónimo profesor de clases particulares y que tuvo muchos problemas económicos. Desde 1747 hasta 1759, Diderot firma con los libreros contratos que poco a poco le permitirán dedicarse de lleno al proyecto enciclopédico. D'Alembert fue un niño expósito, muy brillante, y se convierte en uno de los mejores matemáticos de la época. Se encargaría de supervisar la parte científica del diccionario. Diderot recurrió a muchos especialistas de los distintos cuerpos de oficios y a la ayuda de un dibujante de su confianza, Goussier, que se convertirá en el gran ilustrador de la enciclopedia. Diderot y D'Alembert reciben la ayuda de unos 50 colaboradores, entre ellos destacan La Chapelle o Rousseau. Los colaboradores eran tan dispares que resultaba a veces muy contradictorio. Ambos directores de la enciclopedia procuraban dar a sus autores máxima libertad de expresión, lo que hizo que el lector pudiese forjar una opinión propia. A pesar de la gran diversidad, Diderot consideró unificar la obra con numerosos artículos de compilación. A medida que se añaden volúmenes a la obra, también aumentan sus colaboradores. La obra estuvo cargada de muchas dificultades, sobre todo por la censura. El 24 de julio de 1749 Diderot es encarcelado. La razón es que acababa de publicar un artículo que llevaba por título Carta sobre los ciegos para uso de los que ven. En sus palabras se revela un materialismo y ateísmo intolerable para las autoridades, y aunque Diderot salió de la cárcel, su persona fue objeto de desprestigio junto con el de su colega D'Alembert. Los problemas de la enciclopedia empezaron a proliferar. El 18 de noviembre de 1851, el abate Prades, teólogo y enciclopedista francés, defendió su tesis de doctorado en teología en la Sorbona. Pronto las ideas que aparecen en la tesis es conocida por muchos intelectuales y parece encontrarse posiciones heréticas. Las consecuencias no se hacen esperar, quedan prohibidas la publicación de los dos primeros tomos. Había muchos grupos que no querían que saliera adelante la obra. Estaban los jesuitas, las autoridades religiosas, el Delfín y sus allegados, y un gran número de intelectuales envidiosos de los logros de esta obra y los janseitas. A pesar de ello, aparecen los tomos siguientes hasta el sexto.
al igual que se multiplican las tiradas y los suscriptores. La enciclopedia había generado un gran escándalo que llamaba la atención de curiosos e inconformistas. Cuando nace el séptimo volumen, en 1757, Luis XV es herido por un perturbado y esto provoca una represión del Parlamento contra la literatura subversiva. En 1758 se publica la obra de Helvetius, del Espíritu, y lo hizo con todos los permisos reales. Causó furor. Tras el primer shock, las reacciones tanto de la Iglesia como del Estado fueron hostiles. Jesuitas y jansenitas, enemigos íntimos, lo atacaron por igual. La venta del libro fue prohibida por el Consejo de Estado, fue quemado e incluso el índice de libros prohibidos junto con la enciclopedia. Los autores y libreros responsables de la enciclopedia quedaron en una situación de semiclandestinidad, pero la obra se imprime en el extranjero y no hay dificultades en la distribución. La enciclopedia termina triunfando. ¿Por qué un solo libro fue capaz de cambiar el panorama cultural del siglo XVIII? Realmente no fue un solo libro, sino un compendio de saberes acumulados por el esfuerzo de muchos y muy buenos intelectuales de la época. Pero la enciclopedia triunfó no solo por las ideas que en ella se plasmaron, también porque existía un público expectante deseoso de un contenido nuevo y más crítico, y porque surgió un colectivo de vendedores de ideas. Y aquí tenemos que hablar de André Le Breton, quien fue el principal editor e impulsor de la enciclopedia. Terminó convirtiéndose en el impresor del rey. Fue el editor más adecuado para triunfar en el proyecto enciclopédico, pues no era nada sentimental y estaba muy concienciado del valor de las cosas. Tenía un carácter tímido, pero a la vez era violento e irascible. Supo desenvolverse entre zancadillas, aplicaba la censura de aquellos escritos que podían llevarlo al fracaso. Fue un hombre bastante tenaz y un auténtico genio para ganar dinero. El gran comerciante de las ideas contribuyó a cimentar el poder de los intelectuales parisinos y puso en un aprieto al Estado y a la Iglesia. Fue una persona muy envidiada en su gremio. Otro de los personajes importantes es Pouncook, un importantísimo impresor que construirá un imperio editorial de dimensiones europeas, y su secreto se basó en varios aspectos: en hacer llegar la filosofía a más personas y en apostar con el poder del periodismo. Sin saberlo, hizo nacer el escritor moderno, dueño de sus obras pero dependiendo del editor. Con Pouncook se editó el 4º volumen. Hay dos figuras importantes pertenecientes a la Sociedad Tipográfica de Neuchâtel, Bertrand y Foch. Estos dos cultos y protestantes hombres de negocios y sin miedo a la censura imprimen en su refugio helvético las obras más subversivas de la época. Sabían perfectamente que tenían clientela fija, ya que la prohibición de estos libros era el acicate perfecto para la época. Establecieron una red de contrabando para introducirla en Francia. Luego tenemos la figura de un impresor filibustero, el Lyonnais Duplain, que estaba especializado en la impresión de libros impresentables para el momento. Contrabandista y estafador, se convirtió en la mayor pesadilla para los honrados capitalistas de Neuchâtel y del audaz Pouncook. Con esto estalla la guerra alrededor de la enciclopedia. Era tal la cantidad de dinero que había en juego que muchos de estos especuladores estaban apresados entre la lealtad a la antigua sociedad, porque todos soñaban con vivir de sus rentas con todos los lujos, y el comportamiento progresista. El contrabando se presentaba en la frontera con Suiza,
concretamente en los valles del Jura. Allí los contrabandistas actuaban en bandas y con puntos de relevo en los bosques y cerca de las ciudades, donde muchas posadas escondían los equipajes de libros clandestinos y de toneladas de hojas enciclopédicas. Las caravanas se deslizaban de noche entre los puestos de control y frecuentemente las autoridades locales eran sobornadas y hacían la vista gorda. Cerca de 25.000 ejemplares se ponen en circulación solo en Francia, pero quienes leían la enciclopedia, obviamente el pueblo llano no era consumidor de esto, pero sí un público más concreto y muy variado. Había notables, hombres de justicia y de las finanzas, pequeños nobles, canónigos, párrocos, abogados y algunos comerciantes, entre otros. Esto nos da una idea de que se trató de un movimiento de enorme amplitud. Aquellos que compraban la enciclopedia se reconocían como hombres de un saber nuevo capaz de emitir la crítica y el cambio. Y ante tantos millones de lectores, las jerarquías sociales y políticas se sometieron a discusión. Los libros de la enciclopedia prepararon el camino para las revoluciones posteriores. Me refiero al siglo XIX. Estamos ante un periodo prerrevolucionario. Cambia la forma de pensar en esta sociedad lectora, que lo transmite de alguna manera al resto del pueblo. Un cambio de actitud colectiva entre la vida y la muerte, una alfabetización progresiva de la población y como consecuencia el statu quo del momento se empieza a cuestionar, especialmente el Estado absolutista ilustrado. En Europa hubo un movimiento paralelo al francés, el movimiento enciclopedista, que se extendió rápidamente por el interés de sus élites intelectuales porque querían caminar hacia una vía de hacer ciencia diferente. Y esto ocurre a mediados del siglo XVIII. En España concretamente existía la necesidad de redactar obras en castellano que catalogaran el estado de los distintos saberes científicos, de las artes y de las técnicas. Se buscaba un país más eficaz donde se unificaran los distintos pesos y medidas, donde se fomentara la educación y se mejoraran las producciones agrarias y manufactureras, y así comienza a crearse instituciones que se encargarán de todo esto. En 1757 nace en Madrid la Sociedad Matemática Militar. Su función era la de actuar como un organismo consultivo de la corona en materia científica y también se iba a encargar de redactar manuales de distintos saberes científicos y técnicos del momento. El erudito Gregorio Mayans fue encargado para elaborar un castellano científico para la redacción de estos documentos. Una de las mayores dificultades era precisamente esta, el intercambio de información, la de encontrar el mejor grupo de vocablos técnicos para el idioma de Don Quijote. Se realizaron muchos esfuerzos como el diccionario de francés-español que elaboró Esteban Terreros. En otro orden de cosas se buscaba racionalizar el sistema de impuestos y promover el ejército y la marina, y esta labor fue realizada por Ensenada, que fue el secretario de Hacienda, de Guerra, de Marina e Indias. La racionalidad, como elemento indispensable para que la humanidad llegara al conocimiento absoluto, promueve la idea de ordenar y clasificar el caos de la naturaleza. La ciencia moderna se va difundiendo entre la pequeña élite cercana al poder. Se crearán centros docentes y centros de investigación. En una palabra, se ofrece tecnología. Se mejorará el sistema de producción naval. Se absorbe la mayor parte de la producción de las fábricas reales. Se realizan muchos esfuerzos en la investigación química para muchas aplicaciones, como la fabricación de pólvora o para la mejora de la producción del hierro.
la creación de sociedades económicas se iban a destinar a catalogar las riquezas y recursos del país y fueron claves para la extensión y mejora de cultivos. Cuando Jovellanos elaboró el famoso informe sobre la ley agraria, quería, entre otras cosas, enseñar a los agricultores y hombres del mundo rural a seguir las pautas indicadas por los sabios del siglo, ya que ellos se basaban en verdades científicas para que fueran más productivos y obtuvieran más beneficios. La Academia de Bellas Artes de San Fernando, la de San Carlos, la Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, las Juntas de Comercio de Madrid y Barcelona, la Sociedad Vascongada y algunas academias militares fueron instituciones que buscaban el progreso y la educación de la nación, lo que hoy llamaríamos escuelas técnicas y profesionales. Aunque la Inquisición prohibió la enciclopedia en 1759, no pudo impedir que se editaran artículos que diesen información sobre artes y oficios. Hagamos ahora una síntesis más ordenada de la enciclopedia y de sus personajes. Con todo lo que hemos dicho, la enciclopedia francesa es la obra más imponente de la Ilustración. Yo me atrevería a decir que es la columna vertebral de este movimiento cultural, pues no se entiende la una sin la otra y viceversa. Nació en 1745 con el objetivo de ser una traducción de los diccionarios de Chambers y Harris. Pero la propia necesidad de ampliar estos diccionarios por parte de Diderot y d'Alembert convirtió el proyecto inicial en una obra que nos ha llegado hasta nuestros días. Así, en 1751 aparece el primer volumen. La obra causó sentimientos encontrados por la sensación novedosa para algunos y el escándalo y la oposición de otros sectores de la población para otros. A pesar de la polémica, la obra pudo continuar gracias al amparo de dos personajes importantísimos, Madame Pompadour y Malesherbes. En 1759, después de haber publicado 7 tomos, se le retiró a los impresores la licencia de publicación y desde entonces hasta su conclusión en 1772 se publicaron en la clandestinidad los siguientes volúmenes hasta el 17. Fue una obra inmensa, de dos grandes coordinadores, como fueron Diderot y d'Alembert, pero construida por un elenco muy variado de especialistas quienes contribuyeron a la obra. Tal proeza era movida por un espíritu enciclopédico cuya fe era la razón como fuente de progreso de cualquier campo del saber. Este espíritu compartido no tenía limitaciones para cada autor e incluso a pesar de no recibir apenas beneficios económicos, se respiraba, eso sí, un anhelo de conocimientos nuevos o de recuperar otros que siempre se habían perdido, de romper el paradigma social, aquel paradigma enquistado en el antiguo régimen. D'Alembert contribuyó decisivamente en los trabajos dedicados a las ciencias exactas, a la aritmética, la álgebra, la geometría, definiendo cada ciencia y presentando sus grandes principios. Diderot contribuyó en las ciencias experimentales y en las ciencias políticas. Y no podemos obviar las grandísimas aportaciones de personajes como Voltaire, Montesquieu o Rousseau. Dibujantes y grabadores tuvieron un trabajo inmenso, ilustrando lo relacionado con las artes y los oficios. Hagamos ahora una descripción detallada de 4 de los 6 grandes protagonistas, porque Diderot y d'Alembert ya hemos hablado. Vamos a empezar con un personaje que no hemos comentado nada, que es Malesherbes. Nacido en París en 1721, hijo de altos magistrados, fue consejero parlamentario y se convirtió
director de la Biblioteca Nacional. Una persona tremendamente tolerante que protegió a los hombres de la enciclopedia y en contra de todos sus opositores. Era un partidario de la liberalización política y de la reforma fiscal. Y aunque padeció el exilio, terminó convirtiéndose en ministro de Estado en 1787. Defensor de los derechos de las minorías étnicas y religiosas, apoyará a Luis XVI en el juicio al que le somete el poder revolucionario y terminó muriendo en la guillotina en 1794. Montesquieu nació en 1703, procedía de la nobleza provinciana. En 1753 comienza su colaboración con los enciclopedistas. Hizo importantes aportaciones filosóficas y su aportación, eso sí, fue bastante breve, ya que murió en 1755. Rousseau nació en Ginebra en 1712. Comenzó su colaboración con la enciclopedia en 1748 como colaborador de artículos referidos a temas musicales. Todos estos artículos se refundieron en un diccionario de la música. Aportó más de 400 artículos sobre música, además de uno específicamente dedicado a temas de carácter económico. Y finalmente, Voltaire, nacido en París en 1694, en el seno de una familia de magistrados. Fue un autor muy prolífico tanto en obras filosóficas como científicas y literarias. Se convertiría pronto en una figura controvertida dentro del mundo intelectual de su época. Fue muy duro y muy crítico con la sociedad de su tiempo y fue el impulsor del reformismo. Murió en 1778. You're the dummy that don't believe in science. All your projects always be denying. Bueno, y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. A mí personalmente trabajar en este tema me ha acercado un poquito más a la historia. Y ya sabéis que me podéis seguir en Twitter como Ferpod, en Instagram como fer.pod o visitar mi blog fermerpod.home.blog. Y como muchas veces os digo, gracias sinceramente por dedicarme una de las cosas más preciadas en la vida, que es vuestro tiempo. Un saludo y hasta el próximo podcast. Recognize that I can be here lately. You realize that things can go away too. You're the dummy that don't believe in science. Written on your forehead, always be denying. You're the dummy that don't believe in science. Written on your forehead, always be denying. Hey, hey. We got words to say to you. There ain't no odds that they would ever sing. You're the dummy that don't believe in science. You're the dummy that don't believe in science. You're the dummy that